Esta semana el presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, y el presidente le presentaron al país el plan de trabajo, digamos, de los próximos año y medio. Dentro de los temas que abordaron, para sorpresa, grata sorpresa, estuvo el tema de la seguridad social y de la deuda pública que se tiene con esta importante institución, que afecta la vida de millones de peruanos. Por eso hemos invitado hoy a la presidenta de Salud, que es posiblemente la funcionaria o de las funcionarias que más tiempo tiene en el gobierno de Martín Vizcarra. Buenas noches y bienvenida, Fiorella. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Gusto de verla. Tenemos algunas láminas, además, mientras vamos conversando, que van a graficar, ayudar a que nuestros amigos televidentes nos sigan. En principio hay una que habla de los desafíos de salud y que quisiera que usted nos ayude a explicarle, por favor, director, a los televidentes de Caricello. Sí. ¿Qué son estos? Es bien importante entender que Salud es una entidad que atiende a más de 11,5 millones de asegurados. No depende sus fondos del Tesoro Público, como muchos creen. Nosotros no levantamos la mano y cada vez que nos falta dinero miramos al MEF. Nosotros dependemos directamente de los aportes que realizan los empleadores respecto a su planilla, ¿no? Los empleadores aportan el 9% de la planilla de sus trabajadores. Y lo que hemos hecho en este libro, el libro que el día de hoy te he traído para mostrar, es un libro que plantea la reforma de la modernización de la seguridad social, donde hablamos básicamente de los desafíos, pero también de una hoja de ruta para modernizar la gestión, ¿no? Por ejemplo, hacemos un diagnóstico de las brechas que hoy encontramos en el Seguro Social. Y ahí está la segunda lámina, que habla justamente de la brecha de las prestaciones. Yo no tenía hasta ahora claro que era una brecha tan grande. Hablamos de 32.000 millones de soles, más o menos. Cuéntenos en qué consiste esta brecha y por qué este monto tan alto. Como te vuelvo a repetir, tiene 11,5 millones de asegurados, un presupuesto de alrededor de 12.000 millones de soles, 56.500 trabajadores aproximadamente, y atiende a la tercera parte de la población del país. Tiene 406 establecimientos hoy de salud, que se dividen los 10 megahospitales, los hospitales tipo Rebagliati, Abogal, Almenara, y en el interior del país también tenemos hospitales muy grandes, 80 hospitales medianos y 306 establecimientos de primer nivel. Pero a eso hay que agregarle infraestructura. Nosotros hemos estimado esa necesidad de infraestructura, que básicamente lo que hace es estimar infraestructura para poder tener una mejor atención primaria. O sea, nosotros hemos definido en este libro los 3 pilares de atención. Paciente al centro, trabajar la prevención y la promoción y masificar lo que es la atención primaria. Claro, pero para lograr esa infraestructura no basta el amor, ¿no es cierto? Sino se necesita dinero. Así es. Y ese es el tema de la siguiente lámina, donde hablamos del diagnóstico financiero y también del hecho de que el sector público junto al privado es un gran deudor, no sé si podríamos decirle moroso, de salud. No solo el sector público, sino también el sector privado, ¿no? En la primera lámina muy bien mostraban los desafíos. Tenemos una brecha de 32.000 millones, pero también gente que nos debe más de 4.200 millones, tanto del sector privado como del sector público. En el sector público, por ejemplo, están los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las UGELes. Y en el sector privado, principalmente nos deben las azucareras, los clubes deportivos y muchas pequeñas y medianas empresas. También hemos sido perforados a lo largo del tiempo por muchas leyes populistas dadas en los diversos congresos que al día de hoy significan o restan casi 3.600 millones a salud, a la seguridad social. Eso hay poca conciencia, ¿no? En el Congreso no entienden que cada vez que se hace un pequeño cambio, que puede ser muy bonito para la tribuna, afectan directamente a los que supuestamente benefician. Eso cuando se hace mal la política. Y tocas el dinero de los asegurados. Así es. Por ejemplo, no podemos pagar ciertos, digamos, hemos perdido los 800 millones de las gratificaciones. Año a año se vienen perdiendo 800 millones. Seguimos pagando, por ejemplo, 600 millones a los pensionistas de la 2530, que les corresponde ya pasar a la ONP. Y hay algunos descuentos a los aportes de las planillas, tanto del sector público como, por ejemplo, la de los agroexportadores, que ya se estaría por corregir, y que han ido restando un volumen significativo. Y eso hace que, en resumen, el aporte efectivo, que debería ser el 9%, termine siendo del 6.5%. Eso también ha desnudado un poco el planteamiento que usted ha hecho. Mientras que todos los países de la región, como puedes ver en la lámina, todos los países de la región están por encima del 15, 12%, 10%. Entonces, señor director, ponga a toda
a pantalla esta lámina, esta que estamos aquí proyectando. Quiero comentar algo, miren, ahora que hablamos de Chile. Miren ustedes, amigos de Cara y Sello, de todo el país. Miren, Chile, todo el total lo aportan los empleados. En Chile, ¿no es el cierto? aporte es empleados. del trabajador. Exacto. Pero, en cambio, en Perú, todo el aporte, como dice la Presidenta de Salud, lo hacen los empleadores. Los empleadores, y en algunos países hay un sistema mixto Combinado. de empleador. Pero en el caso de Chile, Fiorella, mire usted, ahí empezamos a encontrar, estoy haciendo un paréntesis muy chiquito, sí, los problemas de Chile, sí, donde el empleador no es el que paga, sino es el trabajador. El trabajador. Y hay un sistema de copago totalmente distinto al caso peruano. Que no existe, por ejemplo, en los otros sistemas. Sí. Así es. Encima, digamos, sacan dinero de su bolsillo. Así es, para pagar un copago, ¿no? Ahí empezamos a entender por qué lo que estamos viendo, la violencia. El siguiente cuadro, por favor, señor director. Estamos con Fiorella Molinelli, presidente de Salud aquí en Cara y Sello. Este cuadro muestra y grafica, Fiorella, lo que usted nos estaba explicando respecto de la deuda pública y privada. Así la deuda privada es grande. La deuda pública está en alrededor del 23%, la deuda privada está, la deuda pública está en el orden del 16% de la deuda tributaria, y la deuda privada en el orden del 84%. Como te vuelvo a repetir, hay muchos deudores del sistema privado. ¿Usted es optimista? ¿Usted cree en las palabras del primer ministro que ha dicho esta semana que van a pagar la deuda pública de salud? Creo que ¿será verdad tanta belleza? Hay varias maneras de abordar la deuda. Digamos, un tema importante para salud es que ya no se genere deuda futuro. Y una forma que ya se ha planteado en la ley de presupuesto del año pasado es que el MEF, en lugar de transferir toda la planilla a los gobiernos locales y regionales, separe el aporte de salud. Porque si transfieres todo, después no regresa. Pierdes, claro. Pero si separas la parte de salud y se la transfieres directamente, eso ya no debería ocurrir. Salvando las distancias, Fiorella, es, digamos, como lo que ya hace años tomó como medida el Estado, que era la retención de los impuestos, ¿no? Porque antes se quedaba todo el mundo con el IGB, la verdad. Todo el mundo se quedaba con Ahora, como hay retención, ya las posibilidades son mínimas. Y usted está proponiendo justamente eso, es decir, que en vez de que el Estado suelte ese dinero, se lo dé directamente a salud. Separe. Y sobre la deuda pasada también hay otro planteamiento respecto a la deuda pública. Sobre la deuda pasada hay saldos no ejecutados. Estamos viendo cómo las regiones, los gobiernos locales no tienen capacidad de ejecución de su gasto. Entonces, lo que estamos diciendo es sobre los saldos no ejecutados. En vez de devolverlo al erario. En lugar de devolver, primero que pague su deuda. Los aportes que corresponden a la seguridad social. Un gol. Hay una lámina final, me parece, director. La siguiente, ¿cuál es? Ah, bueno, esta es... Ahí empezamos ya, terminamos con las láminas y empezamos a hablar con la Presidenta de Salud sobre temas que tienen que ver con su gestión, pero tienen que ver con hacer política, hacer gestión. Usted está proponiendo que en esta coyuntura, que no tenemos Congreso, el gobierno pueda llevar adelante algunos decretos de urgencia. ¿Puede contarnos eso? Sí, eso es parte también del anuncio que ha hecho el premier Ceballos al respecto. Se han planteado 3 decretos de urgencia. Uno que, digamos, lo que pretende es lograr la homologación de los aportes, es decir, corregir esos pequeños descuentos que se han dado a lo largo del tiempo a ciertas planillas. En el caso del sector público, por ejemplo, los trabajadores del Minedu o los empleadores Minedu, Minsa y el CAS no aportan lo mismo que el resto de trabajadores de las planillas. O sea, el empleador aporta sobre el 65% de los ingresos de los trabajadores. Y eso ha quitado capacidad de ingresos para salud. Luego se están planteando también, por otro lado, cómo recuperar deudas, que es parte de estas 2 normas que yo te digo, ¿no? Evitar la deuda hacia futuro del sector público, de los gobiernos locales y regionales, separando el aporte que corresponde a salud, y por otro lado, el poder cobrar sobre los saldos no ejecutados la parte que le deben a salud. Y en el tema del tercer decreto de urgencia viene por el lado de cómo optimizar los procesos de contratación. No podemos tratar los procesos de compras de medicinas, equipamiento, como si fuera, pues, si se tratase de comprar computadoras, mesas, porque muchos de los procesos son impugnados en el camino. Y entonces, a veces llegan a la nulidad y tienes que comenzar después de 9 meses a comprar medicinas, y eso finalmente termina afectando al paciente. O sea, nosotros hemos planteado una serie de medidas que, por ejemplo, lo que hacen es acortar esos plazos, ¿no? Como se hizo para el caso, por ejemplo, de los panamericanos en infraestructura,
que han sido bastante exitosos y que han permitido ejecutar de manera ágil y rápida e ir cerrando estas brechas que nosotros hemos planteado al inicio, ¿no? Hablar de los 32.000 millones de infraestructura que hoy tenemos es un desafío grande, pero consideramos que lo podemos hacer recuperando deudas por un lado y generando estos mayores aportes a partir de la homologación o corrección de estos descuentos especiales que se les ha hecho. Fiorella, yo la conozco usted hace algunos años, usted es una técnica en temas además de gestión pública, ha estado en Ocinermin, en varias instituciones importantes, y es indudable que está absolutamente metida en el tema de las prestaciones de salud. Usted tiene 18 meses más o menos en el cargo. Sí, correcto. Bueno, la felicito porque en estos 18 meses hemos tenido 3 primeros ministros y usted está durando. Y es lo que hay que tratar de hacer, que duren las cosas, las instituciones y las personas para darle, digamos, una ruta. No, supongo que no estará libre de problemas en la gestión, pero digamos, hay que darle una línea de continuidad que se está dando en el caso de salud. Sí, nosotros lo que hemos trabajado es primero dejar los cimientos claros para los próximos siguientes, digamos, gestiones. Yo en marzo culmino mi gestión. Y la idea es tener toda una hoja de ruta que nos ayude, por ejemplo, a cerrar los desafíos. ¿Por qué en marzo termina su gestión? Son 2 años la gestión en salud, ¿no? Que pueden ser renovables, pero yo he pedido hasta marzo, digamos, acompañar en la gestión. Ya. Y luego estamos pidiendo, por ejemplo, trabajar 5 pilares, ¿no? Primero, corregir la generación de ingresos, que es bien importante, porque nosotros hemos puesto el hombro fuerte, por ejemplo, tratando de recuperar 1.200 camas adicionales que hemos añadido al sistema. Eso sin construir un solo hospital. O sea, cuando nos hablan o nos han exigido optimización, mejor uso de nuestros recursos, lo hemos hecho, reemplazando las áreas administrativas por áreas asistenciales. Y así en todo el país hemos recuperado 1.200 camas. Hemos trabajado el PADOMI Delivery y hemos duplicado el PADOMI a domicilio. Heredamos 22.000 pacientes que se atendían en domicilio, los adultos mayores. Ahora estamos en el orden de los 50.000 y entregamos las medicinas a casa. Hemos trabajado la historia clínica digital, que hoy es una realidad en nuestros 400... Ese tema. Usted tiene la oportunidad, y más por la continuidad, que ya entendemos que en teoría dejaría en marzo la institución, de marzo del próximo año. Usted tiene la posibilidad entonces de, en estos 18 meses, haber consolidado un equipo, una mística. El mundo digital nos está diciendo, yo estaba de regreso de Portugal leyendo este libro interesantísimo de Andrés Oppenheimer, que es Sálvese quien pueda, donde habla de cómo la tecnología nos está ganando, ¿no es cierto?, en muchas cosas. ¿Cuáles son los adelantos tecnológicos que pueden llevarse a la prestación de salud en el Perú? Por ejemplo, la historia clínica hoy permite que el paciente sea referido de un establecimiento a otro con todas sus imágenes, con todos sus, digamos, ayuda al diagnóstico, todos sus exámenes de laboratorio. Nos permite hacerle la vida mucho más fácil al paciente, pero gestionar también es una herramienta que se da a partir de la historia clínica digital. Por ejemplo, podemos ver qué pacientes han ingresado a nuestras más de 9.000 camas, por qué tipo de enfermedad. Cada perfil de enfermedad tiene un tiempo o una estancia promedio de permanencia. Por ejemplo, una hernia es en promedio 2 días. Si vemos que el paciente está 7 días, ¿qué se hace? Se manda una alerta. 7 menos 2, 5 días. Una alerta al jefe del departamento, jefe de servicio. Señor, jefe de departamento, tiene el paciente tal, internado por una hernia y van 7 días. Eso le cuesta salud, pero también le genera una molestia al paciente, ¿no? Entonces, podemos comenzar a generar, digamos, toda una cultura del conocimiento. Pues podríamos decir que en su gestión usted va a dejar como herencia el inicio de un proceso intenso de digitalización de los servicios, del control de las historias de salud, que es fundamental. Y para eso nosotros hoy, y te invito a conocerlo cuando tú quieras, tenemos una unidad de inteligencia y análisis de datos, donde podemos gestionar cada cama, ver cuánto tiempo hay de permanencia, de estancia de permanencia, y estamos trabajando con una cultura de educación a nuestros trabajadores para enseñarles a tramitar mejor todos estos retrasos, y también a partir de las consultas, por ejemplo, cuántas consultas se suspenden por diversas razones, porque el médico salió por descanso médico, porque... Además, la digitalización es un antídoto contra la corrupción. Y eso te permite exactamente transparencia y rendición de cuentas. Me están indicando que solo tenemos 2 minutos. Déjeme hacerle preguntas muy puntuales para respuestas muy puntuales.
caminará Salud. Ahora se ha hablado de lo de las farmacias y todo, pero los grandes compradores de medicina son Salud, el Ministerio de Salud y las Fuerzas Armadas. Esa es la verdad, es el 85% de las compras. Ustedes, por lo tanto, tienen la parte de la torta importante. ¿Podemos hacer, señora Molinelli, por fin licitaciones internacionales de medicamentos para hacer como en países que no muy lejanos, México, Chile, España, compras que aseguren que nadie que nos está viendo en este momento, que ha sufrido en algún momento en salud, llega a ventanilla y no hay el medicamento? ¿Podemos caminar a eso? Por supuesto, el Ejecutivo hace unos meses atrás sacó un decreto legislativo que permite comprar en el exterior. Ya no solo por condiciones de desabastecimiento, sino por mejores condiciones de competencia. Así es. Por ejemplo, hay medicamentos como el atazanavir, el trastuzumab para el cáncer de mamas, que ya han dejado de ser patente. No necesariamente tienen que ser proveedores. Entonces va a pasar. La respuesta es va a pasar. Estamos camino a... Puedes analizar las situaciones, digamos, en el mundo, porque ya ahora la competencia es global, y puedes preguntar en tu industria nacional o en el mercado nacional, ¿están dispuestos a bajar el precio? Afuera me lo venden a este otro precio. De eso se trata. ¿Puede o no puede? Y eso hace que porque ahorita lo que estamos es comprando de a poquitos, entonces eso presta corrupción, ineficiencia, porque al final no están los medicamentos, pero es una buena noticia. Un minuto, señor coordinador. Quizá la última pregunta. ¿Puede usted asegurar, Fiorella, que no habrá más médicos que manden a sus consultas privadas a sus pacientes y que no habrá más máquinas de tomografía o resonancia que se malograrán en el seguro para que termine el asegurado yendo al sector privado a pagarlas? Estamos trabajando justamente reforzando todo lo que es los valores y la ética en la entidad, ¿no? Nosotros hemos fijado muy bien los pilares de atención, como te vuelvo a repetir, paciente al centro, prevención y promoción y atención primaria, y añadido a eso tiene que ir acompañado por una cultura firme en valores, en transparencia, en rendición de cuentas. Ese es un mensaje que día a día se lo damos al trabajador. De hecho, para el tema de los equipamientos, lo que yo hago todos los lunes es pedir el listado de cuántos equipamientos están operativos y cuántos están fuera. Y eso ha ayudado, justamente, el manejo de la información, el ponerlo sobre la mesa, ha ayudado a reducir el número de equipos que se venían malogrando mes a mes. Todavía hay algunos, pero creo que el monitoreo continuo, el tener la lista todos los lunes de qué medicamentos hacen falta tenemos un sistema de trazabilidad de medicamentos, sí, hace que la gente también se sienta observada. Pero más allá de que la gente se sienta observada y que nuestros trabajadores se sientan observados, tienen que estar comprometidos. Aquí tenemos que estar comprometidos en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la lucha contra la corrupción. Fiorella, le agradezco mucho. Ha sido un gusto reencontrarme con ustedes después de algún tiempo. Siempre nos hemos cruzado en algún foro y siempre me ha parecido muy interesante escucharla. La felicito por lo que está haciendo. Hay mucho por hacer todavía. Nadie podría decir que es una gestión perfecta, ni ninguna podría hacerlo. Pero en tanto usted está preocupada y el equipo la acompañe, pues nada, será para beneficio de la gente. Por ahí, como promocionamos el programa, alguien me escribía, pregúntale algo al Chinchero. Señores, la invitaremos otro día para hablar del Chinchero. Hoy día no la hemos invitado para hablar del Chinchero. No nos interesa el Chinchero, sinceramente. Más nos interesan los millones de asegurados que hoy necesitan atención. Muchas gracias. Cuando guste.